renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es este lunes 24 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En el control es Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750. Seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento simplemente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Con él vamos a discutir acerca de uno de los temas que ha llamado porosamente la atención por las implicaciones que podría tener o no. Y me refiero a esta iniciativa que promueve el gobierno colombiano para impulsar el diálogo en Venezuela. Simplemente destacar al inicio una extraordinaria noticia que creo que nos alegra a todos. El poeta Rafael Cadenas recibió el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Y bueno, es una extraordinaria noticia tomando en consideración las dificultades que atravesamos en nuestro país. Dicho esto, y sobre la cumbre que está convocada para mañana 25, el fin de semana hubo jornadas de reunión, de discusión entre la plataforma unitaria y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí, entre otras cosas, se acordaron dos cosas, y de esto voy a hablar con nuestro primer invitado, o al menos públicamente es lo que se informó. Número uno, promover el retorno de las negociaciones, el reinicio de las negociaciones en México para discutir condiciones de cara a una elección presidencial libre y transparente en nuestro país. Y por otra parte, el levantamiento progresivo de las sanciones. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y está al frente del portal analítica.com. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, y yo le pedí, embajador, un primer comentario de su parte sobre lo que se conoce de esta cumbre convocada para el día de mañana, con la participación de momento de 20 países, incluyendo los Estados Unidos, para relanzar los diálogos en México, y estas dos propuestas muy definidas de las que se habla públicamente. Uno, condiciones para la celebración de elecciones presidenciales transparentes en nuestro país a cambio de el levantamiento de las sanciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, el intento del presidente Petro de hacer un gran movimiento que lo convirtiera, digamos, como una figura fundamental de la izquierda en América Latina, se ha visto algo modificado después de su visita a México, porque su planteamiento inicial era transformar a Bogotá un poco como el eje central, y ahí hubo una pequeña discrepancia con algunos sectores del gobierno norteamericano, y como dicen, los toros volvieron al redil. En la conferencia o el cónclave de Bogotá tiene dos antecedentes. Tú hablaste de la reunión primera en Hato Grande. Interesante, solamente estuvo la plataforma unitaria. No hubo acceso a los llamados alacranes, a otras formas de participación política, entre otros, por ejemplo, el caso de María Corina, es que simplemente no podía estar porque tiene prohibición de salir del país desde hace 8 años. Pero es interesante lo que estuvo, y también es muy diciente que el que comunicó eso públicamente fue Gerardo Blay. Y entonces, y él en algunos puntos lo que dice, y es importante, que considera que la cumbre sea un exhorto para que el gobierno, sobre todo, regresen a la oposición, a las negociaciones en México. Claro que lo mencionan a los dos, pero es que, como dijo
como dijo, creo que fue otro de los miembros de la delegación, este, Venezuela, la oposición nunca se ha retirado. Después, por supuesto, le dan el saludo a Petro, pero el objetivo de la plataforma unitaria sigue siendo el cumplimiento de la agenda de México. O sea que la idea de sacar a México del juego no funcionó y entonces en este momento es México lo que juega y las condiciones que exigen son las mismas que exige la comunidad internacional, es decir, elecciones libres, condiciones para la recuperación de la economía, libertad para los presos políticos y cesar las violaciones de los derechos humanos, que con eso prácticamente están todo el tema de las inhabilitaciones, en fin, todo el conjunto de elementos que pueden asegurar que unas elecciones sean libres y supervisadas. Recuerden que los americanos hablaron que la supervisión debía ser hecha por la Unión Europea. Entonces, esto además ahora tiene un elemento adicional que es Guaidó logró salir de las garras de la dictadura, ¿eh? Y fue y llegó a Colombia. Y evidentemente eso tiene que estar previamente hablado para que tenga la posibilidad de ser un interlocutor importante entre las delegaciones que van a asistir el martes a este cónclave. Eso también te cambia mucho el panorama y él en su comunicado de Twitter que difundió hoy es muy claro sobre lo que va a hacer de aquí en adelante. Creo que él y tanto su familia están fuera y entonces ahora se va a mover con todas las conexiones que él tiene para seguir insistiendo y también para llevar el tema a México. Entonces yo creo que al régimen se le está complicando un poco el juego. Uno, por la extraña muerte del presidente de Cartones. Segundo, el paradero de Tarek El Aissami. Y tercero, que la posición americana parece no cambiar en el sentido de que si ellos avanzan y se regresan a México y se empiezan a establecer condiciones lo más aceptable posible para que se celebren unas elecciones libres en Venezuela, comenzarán, y eso inclusive Petro lo utilizó progresivamente, ¿eh? A reducir las sanciones. O sea que es una actitud par y paso. Tú cedes gobierno o tú aceptas ciertas condiciones indispensables para que se restablezca la democracia en Venezuela y en esa medida puedo quitarte la presión encima. Si insiste en una posición intransigente o estentoriamente intransigente, ya lo han dicho en más de una ocasión, que no solamente no saldrán las sanciones, sino que inclusive se pueden incrementar. Y cuando dicen que se pueden incrementar, ¿cuál es el golpe que más afecta al gobierno? Que no le renueven la licencia a Chevron. Porque entonces yo no sé dónde van a sacar el flujo de caja. Ahora, embajador, estamos como en el mismo punto de siempre. Es decir, la discusión siempre ha sido esta. Condiciones electorales, el levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales. ¿Cree usted que puede haber avances en esta oportunidad? Bueno, vamos a ver qué pasa el martes, ¿no? O sea, ya este escenario implica, por fin, ¿cuántos son? Son 20 por fin lo que van a ir, porque ellos han dicho 25, 20, 15, quién sabe. Otra cosa que me llama la atención ha sido, que estoy viendo en la prensa colombiana, digamos, el desentendimiento entre el canciller Leiva y el embajador Benedetti, ¿no? Es interesante porque son dos posiciones totalmente distintas. Y veo que el propio Leiva tiene una posición mucho más consistente y coherente en sus declaraciones, por lo menos, que las posiciones del presidente Petro, que a veces son difíciles de entender, ¿no? Parece como tuviera muchas ideas circulando en la cabeza al mismo tiempo, ¿no? Ahora, nos llama la atención la sintonía entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo interpreta usted, sobre todo de cara a esta cumbre y la posibilidad de que se relance el diálogo en México, embajador? Primero, yo creo que esta cumbre no es de la iniciativa de Petro, como se quiere hacer saber. Yo creo que eso fue conversado con los americanos mucho antes. O sea, ahí hay un entendimiento y al presidente Petro, evidentemente que no le está yendo bien
en la mayoría de sus reformas, que no logra sacar ninguna adelante, e inclusive me pareció mm, muy diciente la entrevista que le hace la revista Semana al expresidente Gaviria, ¿no? Yo creo que es interesante como movimiento estratégico que cuando Lavrov está en Caracas, Petro en Washington, ¿no? O sea que todas esas cosas se leen con diferentes ópticas y evidentemente este, Petro necesita, en un cierto sentido, mantener, inclusive si quiere hacer su famoso proyecto de paz, etcétera, él no puede obviar la relación histórica con Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos viendo no solamente el impacto que esto tiene sobre Venezuela, sino también el impacto que tiene sobre Colombia, ¿no? O sobre el gobierno de Petro, para decirlo más específicamente. Usted habrá escuchado la declaración del embajador Benedetti, una radio colombiana, donde decía, si no hay acuerdo en agosto, él utilizaba otra expresión, pero para entendernos se fregó. ¿Qué opina usted? Yo creo que Benedetti debe tener, a pesar de que era una persona operativa muy cercana al Petro, yo creo que más bien es un inconveniente que lo tenga como embajador en Venezuela. Debería poner a una persona más ecuánime, menos, menos politiquero. Y o sale Leiva o sale él, ¿no? Ahora, Hemos visto que en la materia de salud ya se cargó la ministra de Salud al ministro Gaviria, ¿no? ahora le pregunto, bueno, sí, efectivamente, le pregunto sobre las posibilidades de una elección libre para el 2024. ¿Estamos lejos de un escenario de esa naturaleza o no, embajador? Yo no tengo la lámpara de Aladín, ¿no? Pero creo que las circunstancias este, no son las más favorables para mantener una posición ultra radical como pretende Maduro, por un lado, y por otro, una posición más liberal. O sea, ahí hay unas contradicciones muy grandes y yo creo que el ambiente, en vez de enfriarse en Venezuela, se está calentando, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy importante, ¿no? Yo No, creo que sí. aquí no solamente el tema de las protestas de los maestros, el tema de que no tiene cómo resolver la crisis porque simplemente no tiene recursos. Y esas reuniones con Lavrov no significan ingreso de dinero. Y los chinos no se han mostrado particularmente cálidos en la idea de volver a poner capital en Venezuela. O sea que yo creo que hay hay mucha retórica, mucha diplomacia de teléfono hacia afuera, pero en el fondo también que sabemos qué conversaciones también hay en el fondo, e inclusive que tienen que ver con la defenestración de Tarek El Aissami, que si ellos querían avanzar en el campo de petróleo, era evidente que no podía haber un ministro que tiene un precio sobre la cabeza, ¿no? Y que genere confianza para las posibles negociaciones con Conoco y con Total y con otras empresas más. Y yo creo que además, si aquí no hay un cambio real avanzando y una serie de muestras como piden, o sea, libertad de presos políticos, eliminación de las inhabilitaciones, o sea, todo eso son factores importantes. Claro, el juego ahora es tratar de sabotear las primarias, ¿no? Pero por eso es que yo digo que es muy difícil y me parecería azaroso tratar de indicar, digamos, una ruta. Primero porque la política no es lineal, la política se mueve en zigzag y en ese zigzag a veces se va para un lado, o sea, otro para el otro. Y lo que sí sé es que las circunstancias son muy complicadas y la intervención de Petro, bueno, se va a hacer de menor impacto para él de lo que él quiso convertirla, pero de todas maneras es un elemento también que le da también algo si de ahí surge algún consenso que diga que es bueno que se reanuden
las negociaciones en México. La oposición nunca se ha ido. El que ha estado con esos gestos de mala crianza continua, de patear la mesa, si no me quitan todas las sanciones, yo no voy. Vamos a ver, bueno, a ver cuál es la respuesta y vamos a ver si sale algo. Yo soy escéptico, pero bueno, siempre es posible que salga algo. Quizás el factor de la presencia de Guaidó sea un aspecto mediático importante. ¿Eso ya se sabe en Colombia o todavía no? Bueno, yo lo he visto en redes sociales, no le han dado mayor importancia, pero ya le comentaré a ver cómo lo cubren los medios de comunicación. Sobre todo la cumbre y los alcances, Amador. Ciertamente, como usted dice, hay mucho escepticismo. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a la figura de Guaidó. ¿Cómo lo interpreta usted? No sé si él no lo deja claro, va a regresar al país, porque él ahora mismo asume la función de precandidato de cara a las primarias. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta cumbre convocada por el gobierno colombiano para mañana 25 en Bogotá para discutir acerca de la crisis venezolana y entre otras cosas con el objetivo de relanzar las negociaciones en México de cara a una eventual elección presidencial. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y está al frente del portal analítica.com. Y yo le dejaba una inquietud, usted mencionaba el tema de Guaidó cuando vemos sus redes sociales y la información que ha ofrecido a propósito de su salida del país para intentar participar de alguna manera en este encuentro. No deja claro, embajador, si va a volver o no, porque él ahora asume el papel de precandidato, entiendo, de cara a las primarias. Le pediría un comentario sobre este punto en específico y el impacto o no que puede tener esta discusión diplomática, en el ámbito diplomático, de cara a este proceso y las elecciones. Lo escuchamos. Bueno, hay varios factores a tomar en cuenta. Una de las cosas que dice en su comunicado es que él se va a dirigir a la diáspora. O sea, no me extrañaría que esté en la Plaza Bolívar. Segundo, dice que va a hablar con los que participan en el cónclave. Si él dice eso, es de suponer que él ese paso no lo dio solo. Él tiene sus contactos con con algunos países que tienen cierto peso en esta circunstancia. ¿Va a regresar o no va a regresar? No lo sé, porque él puede hacer cualquiera de las dos cosas. Sin embargo,
Creo que su movimiento afuera lo plantea como víctima, que el gobierno está amenazando de ponerlo preso y puede ser un vocero muy importante. Por otro lado, hay rumores de que el Partido Voluntad Popular podría eliminar su postulación. No sé si es verdad, sería un error, pero bueno, si lo eliminan, ¿a quién van a apoyar? Hemos visto que algunos dirigentes de ese partido, como Graterol, Stefanelli, etcétera, se han pasado al bando de María Corina. Pero si le hicieran eso, Guaidó tiene, y eso es lo que no se dan cuenta, un apoyo popular propio que lo ha forjado en sus campañas y tiene apoyo de una cantidad de organizaciones políticas pequeñas, entre otras una parte significativa del chavismo democrático, ¿no? Entonces, es un juego abierto, pero en todo caso creo que la jugada es una jugada brillante porque siendo perseguido, siendo amenazado de que lo van a detener, que pueda salir en las narices de ellos por carretera vía Colombia, deja bastante debilitado, porque para salir tienes que tener alguna ayuda, ¿no? Porque no es que tú sales así como Pedro por tu casa. Son unos cuantos kilómetros de Caracas a la frontera con Colombia, así sea por los caminos verdes. Y esos caminos verdes que están ocupados por diferentes elementos, ¿cómo pasaste sin apoyo de alguien, ¿no? Ahora, el impacto que esta discusión diplomática puede tener, embajador, al menos públicamente, da la impresión que el gobierno colombiano está casado con la idea de, bueno, establecer condiciones para unas elecciones libres en nuestro país, siempre a cambio del levantamiento de sanciones. ¿Cómo lo ve usted, tomando en consideración que es aliado de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Bueno, esa alianza, yo siempre he tenido mis reservas, sobre todo en función de la evolución de la relación colombo-venezolana y lo poco que ha ayudado con el ELN, como no tampoco ha ayudado mucho en la parte energética con el gas. La parte económica ha sido un desastre. O sea, lo que podía favorecer a las empresas colombianas, la situación venezolana es muy mala. No, que hay el tema siempre, por supuesto, de esa alineación con lo que se autodenomina de izquierda, aunque yo creo que el gobierno de Maduro es todo menos de izquierda, más bien un gobierno que de corte totalitario y podríamos decir que hasta neofascista, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que cómo entras en Colombia, en todo caso el gobierno colombiano no impidió que entrara Guaidó en Colombia, ¿no? Y sabe cuáles son las consecuencias. O sea que hay muchos interrogantes aquí, ¿ah? ¿Cuál ha sido la decisión de los americanos? ¿Cuál es la actitud de Petro? ¿En qué sentido la presencia de Guaidó no fue una improvisación, sino que hubo un acuerdo previo? Porque sin una cierta concertación y acuerdo, nadie se lanza al vacío, ¿no? O sea, cualquier político, cualquier persona que piensa, da los pasos teniendo seguro que tiene ciertas condiciones que lo resguardan, ¿no? Y los americanos nunca le han quitado totalmente la simpatía o el apoyo o lo que sea, inclusive cuando lo estaban persiguiendo para ponerlo preso, hubo declaraciones bastante contundentes de Estados Unidos. Y hace poco, nada menos que Elliot Abrams de los republicanos dijo, es completamente falso que Guaidó se enriqueciera, nunca tuvo manejo de recursos. ¿A qué sale eso? ¿Eh? ¿No te parece que todo eso sale con unos entendimientos que quizás nosotros no sabemos, pero evidentemente nadie en política se lanza solo al vacío? Finalmente, embajador, ¿qué perspectiva ve usted en el corto y mediano plazo? Ciertamente es difícil predecir lo que puede ocurrir, sobre todo con relación a nuestro país, pero a la luz de lo que venimos conversando, es decir, los escenarios políticos Bueno, para Venezuela. yo creo que hemos visto, bueno, vimos la visita de Lavrov y me llamó la atención que Lavrov fue solamente a 4 países: Brasil, que es importante, pero después te voy a explicar sobre eso, Venezuela, Nicaragua,
y Cuba. No es precisamente una ruta gloriosa. Y después de las más o menos imprudentes declaraciones de Lula sobre la guerra de Ucrania, en su viaje a Portugal tuvo que hacer un viraje de 180 grados. O sea que sí, lo de China, por ejemplo, tiene sentido para Lula, es su principal mercado de exportación. El de Rusia, sí, importa, ¿cómo se llama?, fertilizante. Pero yo creo que en el fondo, cuando los americanos apretan la tuerca, ¿no?, por alguna razón u otra, los gobiernos muchas veces arrugan la cara, ¿no? Embajador, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Embajador Emilio Figueredo, él está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Bueno. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Félix Gerardo Arellano es profesor, internacionalista, y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, profesor. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de un tema que hemos debatido con usted en otras oportunidades, pero que da la impresión que avanza y tiene que ver con la relación entre Venezuela y Rusia. De hecho, recientemente estuvo el presidente de Rosneft y otros funcionarios rusos en nuestro país. Parece la antesala de lo que será la visita del canciller Sergei Lavrov. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Tremendamente ideológica, tremendamente agresiva para la región, pero sin mayor contenido. Básicamente a Rusia le urge transmitir señal de victoria, de poder. Está muy debilitada. La guerra de Ucrania desnudó al rey. Se conoció la debilidad militar de Rusia. Avanzan las debilidades económicas y financieras. Avanza el descontento interno. Se incrementa la represión. No hay ninguna democracia realmente en Rusia que se pueda destacar, y el malestar internacional también ha crecido. Recordemos que antes de la equivocada decisión de invadir a Ucrania, Putin era un líder de múltiples sectores. Se reunía con la ultraderecha europea
con la ultraderecha latinoamericana, Bolsonaro, por ejemplo, pero también era gran amigo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. Eso cambió. La señora Le Pen tuvo que cambiar el tono. En el gobierno italiano, los amigos de Putin empezaron a ser rechazados, mal vistos. En la Unión Europea solo le queda Hungría. Bueno, de tal manera que Venezuela, Cuba y Nicaragua son piezas fundamentalísimas porque quedan muy pocos amigos, uno, y porque están en el solar de atrás de los Estados Unidos, porque están muy cerca de los Estados Unidos y es darle un golpe a los Estados Unidos. No se logra ningún otro resultado, no hay contenido económico, no hay contenido financiero, al contrario, hay un choque económico entre Venezuela y Rusia. Por la crisis rusa, el precio del petróleo ha bajado, porque compiten Rusia y Venezuela en venta a descuento por las sanciones. Entonces Rusia ahora desplaza a Venezuela en el tema energético. Ahí hay un golpe. Rusia era el brazo financiero de la revolución bolivariana, ya no lo puede ejercer. Entonces, no hay contenido, no hay resultados, ahí es un evento mediático que le urge a Rusia y no le cae mal a Miraflores. Ahora, usted dice, Venezuela es como el patio trasero de los Estados Unidos. En su momento lo conversamos con usted. Otros analistas consideran que sí, hay similitudes con la época de la Guerra Fría. En este momento Venezuela asumiría el papel de... ¿Cómo lo ve ahora, profesor? ¿Existe esa posibilidad o no? Bueno, del que más se ha hablado de Guerra Fría es China y no creo que sea la misma situación de la Guerra Fría por la enorme relación que existe entre los dos países. Ahí hay una estructura, un mar de fondo de relaciones, de comercio, de inversiones. Eso es el caso de China, que es el competidor más duro para la Unión Europea y para Estados Unidos. Es el competidor sistémico. Allí está chocando la economía del futuro. 5G, inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las nuevas cadenas de valor, pero todo eso ya no viene funcionando igual que 5 o 10 años atrás. No, tanto la pandemia como la actitud cada vez más agresiva de Xi Jinping en política exterior han hecho que Occidente, las democracias, los inversionistas marquen distancia. Eso con China. Y con Rusia, bueno, una economía muy débil, cuarta, quinta, una economía más débil que la española, decía el Fondo Monetario, decía el Banco Mundial, antes de la guerra. Ahora con la guerra vimos que no tenía el nivel militar. Tiene armas nucleares. Ese es el tema. Ese es el chantaje nuclear. No tiene organización, no tiene fuerza, ha tenido que contratar mercenarios. ¿Quién hubiera imaginado eso antes de la invasión a Ucrania? Nadie. Se hubiera dicho, eso es ciencia ficción. Era uno de los países con mayor población armada, con mayor número de militares, pero desorganizados, mal formados. Bueno, y todo eso se ha demostrado. ¿Una guerra fría con Rusia? No pareciera, ¿no? No tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Creo que es importante, como siempre lo hemos hablado, crear mecanismos de diálogo. Y por eso, tanto la iniciativa china como la iniciativa de Brasil, yo no las rechazo radicalmente. Creo que si hay dudas, hay que debatirlas. Y hay que ver qué se quita, qué se pone para hacerlas más viables. Ahora, desde hace bastante tiempo, profesor, usted dice, bueno, Rusia no es una gran potencia, pero tiene capacidad de promover el caos. Y yo le pediría un comentario sobre ese tema en particular, porque cuando anuncia la suspensión del tratado New START con los Estados Unidos, eso encendió todas las alertas. Claro, ¿qué puede decirnos? Claro, allí estaba jugando coherentemente con su discurso. O sea, si yo estoy amenazando al mundo con armas nucleares, pero tengo un acuerdo en que estoy limitado, me salgo del acuerdo para dar señales de que sí lo estoy pensando en serio. Y bueno, en Putin se puede esperar cualquier cosa, pero eso es un suicidio. Y creo que Putin hasta ahora no quiere suicidarse.
sigue creyendo que avanza, en estos momentos siente que está avanzando en Ucrania de nuevo, claro, después de un gran fracaso, ¿no? O sea, cualquier avance pequeño no le da ninguna gran victoria, porque se demostró que no era una invasión sencilla, rápida, fácil, que todo eso era falso. Todos los argumentos históricos son falsos. La población está sufriendo las consecuencias. Entonces, cualquier pequeña victoria, bueno, la toma como un gran triunfo. Él sabe, y el mundo entero sabe, que cuando sale un misil atómico, no se sabe cuántos llegan en contra. Entonces es un suicidio que lo quiere demostrar que su chantaje tiene un mínimo de credibilidad. Bueno, eso es jugando a tratar de ser coherente, pero se acaba el Kremlin con esa brutal decisión. ¿Cómo interpreta usted la declaración del gobierno chino aclarando que no están vendiendo armas a Rusia? Bueno, yo creo que, repito, China le va muy bien con Occidente. La relación económica de China con América Latina, con Europa, con los países de economías de mercado del mundo es exitosísima. Occidente, ya hablando como Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, le dejó el camino abierto, le dejó el camino libre y lo ha sabido aprovechar enormemente bien. Ahora se complica por el autoritarismo, se complicó por la pandemia y se complica por el tema de la guerra, y China quiere dar señales difíciles de creer de neutralidad. Difíciles de creer porque, bueno, ha jugado mucho a favor de Rusia por el deseo de debilitar a Estados Unidos y la Unión Europea y de debilitar a la OTAN. Pero Occidente es fundamental para China. De hecho, Ucrania era un buen socio comercial de China. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a la visita, a la gira que va a realizar el canciller Sergei Lavrov a América Latina y seguramente el viaje que va a realizar a Venezuela, al alcance de esa situación y el resto de naciones que han expresado, bueno, su interés en recibir a este funcionario. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
fundamental para China. De hecho, Ucrania... De la relación entre Venezuela y esa situación. Y naciones que han expresado, bueno, su interés en recibir a este funcionario. Al regreso le doy la palabra para contestar. Amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, acerca de la relación entre Venezuela y Rusia, tomando como punto de partida el anuncio de un viaje del canciller Sergei Lavrov a América Latina. Yo le dejaba una inquietud, profesor, ¿qué podemos esperar? El impacto que esto va a tener, seguramente irá a Venezuela, pero entiendo que también a otros países de la región. Lo escuchamos. Yo no conozco la ruta, el itinerario claramente. Ahora, ya yo podría inferir, hay 3 sitios que pueden ser seguros y que no generan absolutamente ningún impacto, que es, ya sabemos incluso el contenido, ya todo está claro, si visita Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya sabemos el tono, podríamos redactar ya las declaraciones. Impactará una eventual visita a Brasil, dificulto enormemente, pero una eventual visita a países como Chile o como Uruguay, posiblemente Argentina, pero Chile, Brasil, Chile, Uruguay sí impactarían, porque eso sí sería tratar de crear puentes, ¿ves? La visita a Brasil puede impactar porque Lula viene trabajando desde el día que tomó la posesión para hacer una propuesta. Entonces, se supone que allí puede haber un resultado interesante. ¿Ven? Una visita en Chile o en Uruguay, países muy respetados, puede ser más interesante aún. Si los visita es porque quiere hablar temas distintos. O sea, si visita a Uruguay y a Chile no va a esperar una declaración de maldición de los Estados Unidos. No, eso no va a salir de ahí. Eso sí sale de una visita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que esa declaración ya la conoce el planeta entero. Eso no impacta a nadie. Eso es más de lo mismo. Lo que tradicionalmente dicen una pinta más para un tigre, ¿no? Pero otros países de América Latina, Argentina ha perdido credibilidad por esta tan compleja situación del gobierno, de la presidenta y la vicepresidenta. No se sabe finalmente quién gobierna, aunque todo el mundo dice que ella. Y luego, porque el presidente tiende a cambiar mucho de posturas. Entonces no lo hace coherente, no lo hace serio. De López Obrador no sería mayormente interesante. Repito, impactará al mundo si visita países no tan críticos de Rusia, pero tampoco favorables. Chile, Uruguay, yo los mencionaría en primer lugar, ¿no? Y vuelvo a insistir, la de Brasil sería interesante porque ahí la declaración no va a ser todos odiamos a Estados Unidos. Esa declaración no la va a firmar Lula. ¿Y en el caso de Colombia, profesor? Esa podría ser también una visita interesante, sí, gracias, sí, porque Petro ha tenido una buena relación con la administración Biden, sabe que los discursos desequilibrados no le benefician, está en una coyuntura difícil, la reforma sanitaria, el problema de su familia, no la está viendo nada fácil, de tal manera que él también aprovecharía inteligentemente esa visita para que saliera un tono equilibrado, para a lo mejor incluso hasta complementar el documento de Brasil. Esa, te agradezco tu aporte, esa también puede ser una visita de interés. Ahora, profesor, el impacto que esto tiene para nuestro país, esta cercanía de Nicolás Maduro y su equipo con Rusia en un momento de conflicto internacional. Mira, antes de la guerra era muy importante para el bloque en el poder la relación con Rusia, porque todas las sanciones personales se estaban tratando de evadir, manejar, administrar vía Rusia, porque Rusia tenía una excelente relación financiera con Europa, con el sistema bancario. Entonces lo que llegaba a Rusia muy fácilmente se manejaba en Europa. Eso ya no. Debe seguir existiendo lazos, pero se prenden las alarmas cuando algo viene de Rusia, cuando algo va a Rusia. Y como la guerra se ha exacerbado,
pues las alarmas se han complicado. Así que el aporte en estos momentos es absolutamente ideológico y no tiene absolutamente nada de nuevo. Repito, la declaración que puede firmar con esos 3 miembros de la región ya la conocemos, ya está redactada. Profesor, no quiero dejar por fuera el tema político en nuestro país, porque Rusia en su momento participó de la mesa de negociación en México. Claro. Eso se suspendió, no sé si sine die, después de la declaración de Nicolás Maduro advirtiendo que ya no tiene ningún interés, pero el papel de la comunidad internacional para una salida democrática en nuestro país, una transición, ¿eso ya queda en el olvido o no? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no creo que quede en el olvido nunca para la Unión Europea. Todo lo contrario, creo que, por ejemplo, la Unión Europea e incluso la Casa Blanca, muy atentos de cómo se maneja la oposición venezolana, que ha dado una imagen tan triste con las divisiones, con los personalismos, con la fragmentación. Eso es muy triste, pero eso le importa mucho a la Unión Europea y a la Casa Blanca para ver, bueno, cómo se va a manejar el liderazgo de la oposición. Yo creo que en puertas puede estar un detalle interesante, que es la licencia Chevron. Eso tiene fechas. Y si no hay renovación, hay una señal dura para la economía venezolana, que de nuevo los economistas ya han, casi por unanimidad o por consenso, confirmado que la normalización se hunde, que nunca existió, pero se repetía mucho. El deterioro económico se agrava en puertas a elecciones. Así que si el tema Chevron se complica también, pues mire, la revolución va a hacer agua por todos lados. Creo que ahí van a tener que estratégicamente retomar México. Ahora, ¿de alguna manera beneficia o no el proceso electoral del 24? Incluso la primaria de la oposición, ¿cómo lo ve usted, profesor? No capté lo primero, que si México beneficia. Claro, sí, al final, porque en la práctica, Sí. digamos, se trata de una iniciativa que ha mostrado pocos avances. Sí, Incluso sí. el único acuerdo, que es el social, no ha llegado a No avanza mucho. materializarse, efectivamente. Sí, El chavismo sí. no está por la labor de ofrecer condiciones, mucho menos liberar a los presos políticos o ofrecer garantías. Yo le pedí un comentario sobre ese tema. Sí, ¿Qué la podemos mesa esperar en la muy- práctica digamos, el reinicio de esas negociaciones? Pues la mesa muy débil, pero Miraflores muy débil también. Y la mesa es una pequeña válvula de oxígeno para la Miraflores y para la oposición también. Miraflores no quiere entrar en los temas delicados que están pendientes. No quiere hablar del tema político y comprometerse a transparencias, a cumplir las normativas, a respetar las diferencias de poderes. Esos son los temas que están pendientes. Pero la situación se le complica, porque es que la visita de su amigo ruso, quizás Miraflores en puerta cerrada debería decirle, mire, pero esta guerra nos está complicando mucho, nos está afectando buena parte de lo que también ya enfrenta Venezuela en consecuencias de la guerra. La inflación mundial crece, en Venezuela es doble aún, es mayor aún, y el apoyo que efectivamente daba Rusia ya no lo puede dar, todo por la guerra. Entonces, mire, no está tan sencillo. Irán está en una situación difícil, que es otro aliado importante, porque ayudaba en el tema energético, pero su situación interna se le ha debilitado sensiblemente. Está en este momento en Irán la Organización Internacional de Energía Atómica. Esa es una visita muy importante, e Irán lo sabe. Por eso no hizo un show, por eso no cerró el aeropuerto, para que no entraran. No, ha hecho silencio para que salga con un buen informe, que le empiece a dar algo de oxígeno a Irán. Entonces, los grandes aliados, China ha marcado distancia desde hace algún tiempo, Rusia, el más sólido e importante, es el más débil en este momento, e Irán en una situación muy difícil. ¿Qué va quedando? ¿Cuba? Ahora, profesor, hay como dos escenarios. Al cierre yo quisiera plantearle Claro. la siguiente cuestión con relación a nuestro país. O Sí. hay un avance, cosa que lamentablemente hoy se ve poco probable, es decir, una apertura, cualquiera que ésta sea, en las condiciones que sean, o
viene un posible colapso y una migración desbordada, más aún en la región. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué Bueno, proyección puede hacer? Porque la situación ya en Venezuela es bastante complicada, sobre todo desde el punto de vista económico. ten en cuenta que el tema migratorio no le molesta a Miraflores, ¿no? Quizás a Fidel Castro en algún momento le llegó a molestar y eran duros para que salieran los cubanos porque querían decirle al mundo que tenían la mejor revolución del planeta, toda una gran mentira. De repente se dio cuenta que mejor era que se fueran y así era menos gasto interno. Yo creo que en el caso bolivariano, que tiene diferencias con Cuba, bueno, una diferencia es esa. Aquí siempre han estado conscientes que mejor que se vayan los políticos, que mejor que se vayan los líderes sindicales y que se vayan los pobres y que se vaya todo el que se quiera y pueda ir. Entonces, ese no es un escenario que les preocupe mayormente. Lo que sí les preocupa es que no se están yendo tantos, que cada vez hay más protesta social y no pueden decir esto es culpa del partido X ni del líder X, Y o Z, porque no están allí. Porque al contrario, alguna de las protestas sociales han cuestionado cuando los políticos quieren tomarse una foto con ellos. No, esto es protesta social absolutamente legítima, absolutamente humana, que viene de la esencia del pueblo y que Miraflores no la controla, ni la está cuidando no reprimirla brutalmente. Esa sería la peor de las decisiones, porque además está en campaña electoral. Pero hace meses declaran que van a hablar del salario y no terminan hablando del salario. El tema de la inflación se los está comiendo porque no quieren realmente una economía de mercado. Las inflaciones las resuelven las economías de mercado, la apertura, eso lo dice la historia de la humanidad. Pero ellos, todos confusos, es un bloque con ciertas diferencias. Entonces unos siguen con el pensamiento marxista ortodoxo, otros pueden ser más flexibles, pero entre ellos no se están poniendo de acuerdo y el modelo repito, le está haciendo agua por muchos lados. Claro, esto hago colación, profesor, y con esto sí cierro, porque Georg Eichhoff, historiador alemán, analista, quien estuvo mucho tiempo en Venezuela, él ha dicho en este espacio, se me asemeja la situación del país a lo que viví cuando la caída ocurrió durante la caída del muro de Berlín. Es decir, el colapso de ese modelo. No sé si usted opina lo mismo o no. Pues sí, las detalles pueden parecerse, pero desgraciadamente no tenemos un partido socialdemócrata tan inteligente, un Willy Brandt, un Helmut Kohl, y luego una mujer maravillosa como Angela Merkel. Si pudiéramos traérnosla, porque todas las variables de colapso están, pero no tenemos gerentes. No hay que ser doctor en política, hay que saber gerenciar, reunirse con los mejores expertos en luz, en agua, en salud, en los temas fundamentales del país. No tenemos esa gerencia. Así que esto crisis se exacerba porque no tenemos capacidad para gerenciarla en Miraflores. La tenemos en el país, la tenemos afuera y seguro que dispuestos muchos de ellos a colaborar afuera y adentro. Algunos regresar inclusive, pero tiene que haber un gobierno de amplitud, de gerencia, y eso no se visualiza para nada. Si la señora Merkel quisiera hacer aquí una pasantía, sería la panacea. Bueno, profesor. General de la estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Genesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.